Estamos terminando el año, no cualquier año, ha sido uno muy intenso, similar al vivido el último trimestre del 2019 con la revuelta del 18 de octubre. La instalación de la Convención Constitucional en julio de este año marcó el inicio de un proceso constituyente cuyas esperanzas el pueblo depositó en ella y al poco andar comenzaron a desvanecerse en parte porque no ha estado exenta de controversias, tanto por la estrategia comunicacional de los partidarios del rechazo, que han recurrido a muchas prácticas para desacreditarla, como por los mismos desaciertos ocurridos al interior de esta, cuyo punto máximo de descrédito lo constituyó la salida del convencional Rodrigo Rojas Bade, más conocido como el Pelao Bade. Sin embargo, la mayor intensidad fue la vivida en estos últimos meses, adquiridos entre la primera y segunda vuelta presidencial, que tomaron grados de polarización que se develaron en la revuelta y que parecen no resolverán en el corto plazo. La disputa entre Boric y Katz no fue solo por quién ganaba la elección, por el contrario, desató pasiones y arrastró a miles a participar. Fueron millones los que se pusieron al servicio de parar a la extrema derecha y al mismo tiempo reafirmar que la lucha por un Chile mejor no ha sido en vano. En efecto, el levantamiento contra 30 años de desigualdades, abusos e impunidad no se fuman de la noche a la mañana por el solo hecho de que millones concurrieran a darle el apoyo a Gabriel Boric. Es justamente lo contrario, el que millones, en especial jóvenes, se hayan decidido levantarse y concurrir a votar por Boric, es la manifestación de que no está dispuesto a retroceder tanto como en estos días se ha visto. Hay que tener presente que el levantamiento contra el régimen político en octubre del 2019 no fue solo contra Piñera, fue contra un sistema que ha despojado de derechos a las mayorías condenándolas a vidas miserables. El levantamiento no fue solo de la izquierda, fue mucho más que eso. Eran las mayorías que se levantaban a cuestionarlo todo, desde jóvenes secundarios, universitarios, trabajadores y trabajadoras, ancianos. Era el despertar de todo un pueblo que durante 30 años había sido postergado en sus derechos y que solo era invitado a participar de la democracia a través del voto cada cierto tiempo para elegir a distintas ofertas que en el fondo siempre ofrecían y hacían más de lo mismo. Por eso se entiende que el presidente recién electo, Gabriel Boric, cuide las formas, que hable de gradualidad para la implementación de ciertas políticas públicas que con urgencia se requieren, es comprensible, así como manifestar que será un gobierno amplio incorporando a otras fuerzas para darle representatividad, también puede entenderse. Hay que cuidar la forma, pero nunca tanto para terminar mimetizándose con aquellos que el pueblo repudió a partir del 18 de octubre. Hay que cuidar las formas, pero nunca tanto para hablar de gradualidades en la reforma de pensiones que termine imponiéndose los criterios de algunos asesores que han señalado que se tomarán 40 años para acabar con las AFP. Hay que cuidar las formas incorporando y escuchando a diversos profesionales que pronostican un escenario complejo, pero nunca tanto para repetir y continuar haciendo lo mismo que por años han hecho las mayorías de los economistas del establishment y que no es otra cosa que mantener los equilibrios fiscales, aunque ello implique mantener a millones sin un peso para enfrentar las contingencias de la crisis económica y sanitaria que hemos vivido en estos últimos 2 años. Chile termina el año aún saboreando los resultados del 19 de diciembre, pues derrotaron a la extrema derecha, pero ya con la tranquilidad y mesura que da el tiempo, llega la hora de pensar sobre los cambios esperados, sobre las promesas efectuadas en la campaña, y ahí surge la racionalidad de mantener en alto las banderas que hicieron posible que esté ocurriendo lo que hoy ocurre con la fuerza de millones que se cansaron del abuso, y como se cansaron del abuso, se unieron y salieron a pelear. Gabriel Boric tiene poco tiempo, en marzo debe asumir una responsabilidad histórica. Quizás ha llegado el momento de hablarle más al pueblo que le dio el triunfo, que preocuparse de las formas que, siendo importantes, no determinan el curso de los procesos históricos. Feliz año 2022 para todos nuestros auditores. El Chile que se viene debe ser mejor, tiene que ser mejor. El 2022 será sin AFP, sin Piñera y sin la constitución pinochetista que durante 40 años nos ha hecho tanto, pero tanto daño. Hola, estimados amigas,
Amigos, ¿cómo están? Como te digo, todos los días viernes a las 16 horas en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de nuestra periodista Namuga Sáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Emocionada, el último programa del año, se nos ha ido volando este año en que también vimos que la pandemia tuvo un uso político, un tinte de corte político más que sanitario, pero sobrevivimos. Nos emocionamos con la elección y estos muchos candidatos que hubieron para ser parte de la Convención Constitucional, y lo más relevante es que las demandas transversales se tomaron las calles, se tomaron los espacios, se tomaron el país, y se demostró que Santiago no solo es Chile, Chile también está en regiones, también está vivo, esa emoción, esas ganas de cambiar la estructura y la manera de gobernar Chile. Así es que esperamos que el próximo año nos vaya muy bien, tenemos puestas muchos y muchas trabajadoras las esperanzas en el nuevo gobierno, pero sobre todo en la Convención Constitucional, y esperamos que las nuevas personas que vayan a asumir el cargo de presidente de la Convención estén a la altura de las demandas transversales ciudadanas. Bueno, sí, por supuesto, pero también tenemos que estar y esperar que las autoridades que asuman en marzo, porque asume un nuevo gobierno con Gabriel Boric a la cabeza, y esperamos que efectivamente le vaya muy bien a este gobierno, porque en realidad lo que expresó la gigantesca votación obtenida por Boric. Boric ha roto varios récords, el presidente más joven de la historia de nuestra república, pero además el presidente más votado, y eso es relevante, porque millones de jóvenes particularmente se volcaron a apoyarlo, porque no solamente querían detener a la derecha, yo creo que eso es relevante, sino que además confirmar su voluntad de que en Chile efectivamente hayan cambios, Miriam. Así es, se convierte en el presidente más joven, dejó a un lado al presidente de El Salvador, y él logró que Chile despertara del descontento político, pero también gracias a que la otra parte era lo más nefasto de la extrema derecha, era retroceder 40 años, que la gente se vio obligada también a darle el apoyo a este joven que esperamos le vaya bien, porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos. Sin embargo, los eventos de corrupción no han estado lejos de Chile. Chile, de ser el país más pulcro, pasó a ser un país donde la corrupción está en los más altos niveles. Ya no descansa. Ya no alcanza. Así es que tenemos la corrupción de los municipios, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, bueno, los municipios emblemáticos, los donde hay mucho más dinero, Las Condes, Vitacura, Viña del Mar, Barnechea, envueltos en actos que en realidad, Maipú, son sin ninguna ética ni moral, la malversación de los fondos y de los recursos públicos mal usados. Sí, no, bueno, la corrupción yo creo que es la característica de lo que ocurrió en estos últimos 30 años, y particularmente en los últimos años ya es grotesca. Esta semana nos enterábamos de nuevos actos de corrupción en Gendarmería, donde está involucrada Javiera Blanco. Es decir, ya no pasa un día en la que tú no te enteres. Antes de ayer escuchábamos la denuncia que hacía el gobernador Claudio Rego respecto del ex alcalde de la comuna de Barnechea, y es francamente insolente la comuna de Las Condes, pero está lleno de corrupción el país. Este es un país ya corrupto. Mira, fíjate tú, mira que han ocurrido hechos que son gravísimos, que nuevamente involucran al presidente de la República, a Sebastián Piñera, con la familia Cueto, ahora en el caso Latam. Pero ¿cuál es la gravedad de este hecho? Que hace poco se denunció en los medios. Nuevamente, los fondos de pensiones de los y las trabajadoras están siendo utilizados para financiar actividades espurias, absolutamente reñidas con la ley, reñidas con la ética, de negocios que permiten a un determinado puñado ganar dinero con el ahorro de los trabajadores. El caso de la familia Cueto, que pagó anticipadamente una deuda en la empresa, esto sería largo, quizás vamos a tener que hacer un programa especial para explicarlo, pero nuevamente se ve involucrado
Sebastián Piñera, así como se vio involucrado en el caso Chispas algunos años atrás, con el caso de Juan, con el caso este de Penta. Entonces, condénalo. Siempre aparece la corrupción y eso es tremendamente grave y esperamos que eso sea resuelto. Y por eso Gabriel Boric, el presidente electo, tiene un desafío gigantesco, apoyarse en la ciudadanía, que eso es lo que pide la gente común, la gente que le dio el apoyo, y no seguir escuchando tanto a estos economistas que desde el Mercurio, desde la prensa, siguen tratando de pautear, ¿ah? Reducir el gasto público, oiga, las pensiones 30 años más, la educación dejémosla como está, hagamos algunos arreglos. Bueno, esto es lo que la gente ha rechazado y que creo que Gabriel Boric tiene que escuchar al pueblo. Es la garantía más grande que tiene para poder tener éxito, que es lo que esperamos, que le vaya muy bien, pero para que le vaya muy bien no puede pretender que le vaya bien apoyándose en los sectores que la gran mayoría ha repudiado y dándole espalda al pueblo, que es lo más importante. Esperamos sí que el gobierno de él sea legitimado por las mayorías, por quienes lo elegimos a él, y que de a poco Chile aparezca ante el mundo por otras menciones y no la corrupción, del mal uso de los públicos, de los recursos públicos, del poder político y económico. No sé. Un sinnúmero de casos, tú mencionabas muy bien la TAM, Pandora Papers, pero lo más donde quería poner énfasis era en que ninguna entidad fiscalizadora se ha pronunciado respecto, por ejemplo, al caso Latam. Sí, esto ya es... pero ni siquiera la Cámara de Diputados, ni siquiera la Cámara de Diputados, cuya obligación está por norma de investigar todos aquellos actos donde se han involucrado hechos públicos, funcionarios públicos. Y aquí estamos frente a un hecho que hemos denunciado, donde está involucrada directamente la familia del presidente de la República. Pero el silencio es francamente increíble. Diputadas jóvenes, mira, yo me cansaba de mandarle documentos a las diputadas, creo que no sería prudente ahora dar nombres, pero ya los vamos a dar los nombres porque afortunadamente vamos dejando acreditados a quienes se le manda información de forma tal que actúen en consecuencia. Y te puedo decir, Miriam, sin equivocarme, nuestros auditores, quizás muchos de ellos se molesten por lo que estamos diciendo en vísperas del fin de año, no podemos descansar porque la corrupción daña los intereses de la mayoría, de los hombres y mujeres de este país. Casi 500, un poco más de 500 millones de dólares tenemos invertidos según los datos que actualizó Fundación Sol, 700 millones de dólares están invertidos y el retorno va a ser el 20%. Es decir, se va a perder un 80% de esa inversión si las cosas siguen como siguen. Y recién hoy día nos enteramos que el Partido Demócrata Cristiano, la bancada demócrata cristiana oficia al súper de pensiones y exige que se adopten las medidas legales para revertir el millonario daño a los afiliados de FP. ¿Sí? Tuvo que salir la democracia cristiana porque el Partido Socialista, el PPD y todos los partidos del Frente Amplio no fueron capaces de salir adelante. Esto es lo que de repente irrita un poco, irrita porque hay que decirlo. Quizá hoy día somos minoría los que estamos poniendo estos puntos sobre la I, pero creo que lo que corresponde es que digamos las cosas por su nombre. Y la única manera de tener éxito un gobierno es justamente hablando claro y tratando de llevar adelante lo que el pueblo con tanta fuerza ha demandado. Fin a la corrupción, fin a la impunidad. Mira, un periodista, Bernardo de la Maza, presentó una indicación en la convención que va a pedir cárcel para todos los delitos y además confiscación del patrimonio, que fue una sugerencia que le hicimos nosotros. Y es una medida que hay que aprobar, definitivamente para que los delincuentes de cuello y corbata en este país la piensen 100 veces antes de cometer un delito porque saben que van a pagar con cárcel y no con clases de ética. Y como tú bien lo decías, una condena ejemplificadora debería ser como lo es en Estados Unidos. Los bienes deberían ser incautados de todas estas personas que han tenido todos estos bienes mal habidos, productos de la corrupción. Y, Chile urge, necesita que las penas sean fuertes, sean ejemplificadoras para que no se siga. Y dejemos de normalizar o de ocultar o de hacer la vista para un lado ante estos casos. Tenemos que hablarlo. La ciudadanía tiene que conocerlo, tenemos que empaparnos de ello porque es nuestro recurso. No hubo retiro para la gente, pero sí la TAM hizo el retiro de todos los cotizantes de la AFP y eso es vergonzoso. Así es. Bueno, tenemos que seguir, yo creo, en esta pelea porque la situación está compleja. Han sucedido varios hechos. Miriam, me contabas tú antes de entrar al programa que requieren de la atención de
de la ciudadanía hoy día. Se están produciendo varios atentados contra los trabajadores en varios lugares de trabajo. Tenemos una huelga aquí de la empresa, está la fábrica de chocolates, y que devela un poco la situación de precariedad en la que se encuentra el mundo del trabajo, y que este proceso constituyente debiera consagrar como derecho fundamental ciertas garantías que le den igualdad para enfrentar a la clase empresarial que en este país ha gozado de una cantidad impresionante de privilegios. Y fíjate tú que en el caso de Latam es tremendamente grave, porque volvemos nuevamente a este tema. Latam se acogió a la ley de protección al empleo, despidió a miles de trabajadores, y a los que se acogió para suspender usando franquicias públicas, recursos públicos, una vez que retornaron los despidió por falta, por necesidad de la empresa, pero además agregando una causal bastante desleal de parte de ellos, deslealtades lo acusó a los trabajadores, que querían cobrar el sueldo que tenían antes de la crisis. Pero además, en un acto absolutamente rechazable, yo diría espurio, los accionistas de LATAM se repartieron utilidades. Entonces, mientras todos estaban en crisis, mientras LATAM gozaba de una franquicia a la que se acogió en una norma norteamericana para no pagarles a sus acreedores, practicaba y aplicaba este tipo de situaciones que son absolutamente injustas. Y bueno, el sindicato de LATAM también denuncia que a varios que se quedaron les bajaron el sueldo, o sea, cosa que va contra ley, pero que estos grandes abusadores amparados en estos políticos que no se manifiestan, hacen y deshacen un abuso total de la mayoría de los trabajadores. Y no se puede seguir el próximo gobierno colocando bajo la alfombra todos estos temas que tienen que ser de conocimiento público y se tiene que manifestar el repudio a hacer. Chile tiene que lavar su imagen, tiene que cambiar la forma y tenemos que cambiar el modelo, como tú lo decías en algún análisis anterior, la certeza jurídica la tienen solo ellos. Las AFP también se repartieron una cantidad de sideral de ganancias. Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo tú. Las AFP se repartieron, para nuestros auditores lo vayan dimensionando, se repartieron el equivalente a 5,7 teletones. O sea, con la repartición de utilidades que hoy día las AFP se están embolsando, 6 AFP, se podrían realizar 5,7 teletones en nuestro país sin necesidad de recurrir a la gente. De eso estamos hablando, una industria absolutamente obscena, con utilidad obscena, que irrita toda vez que las pensiones están cayendo por debajo de los 170, 180 mil pesos. Bueno, queremos cerrar este primer módulo porque a la vuelta tendremos una tremenda invitada que tiene mucho que decir, sin duda, ha sido fundamental en el trabajo de la Convención Constitucional, y saludar a la gente. Esperamos que disfruten de su cena, dándole la bienvenida al próximo año. Éxito, salud, a cuidarse mucho, a seguir adelante, y vamos que un nuevo Chile está por aparecer. Vamos a un pequeño corte comercial, musical. La canción elegida para hoy es el tema Huevo, de la banda chilena La Mano Ajena. De nuestra directora, a petición de nuestra directora, Ana Muga, que es fanática de este grupo. Así que nos vemos luego. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, aquí en la Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompaña Cristina Dorador Ortiz, convencional constituyente del Distrito 3, científica, doctora en Ciencias Naturales, especialista en microbiología de la Universidad de Kiel, Alemania, profesora de la Universidad de Antofagasta, hoy candidata a presidir la Convención Constitucional. Bienvenida, Cristina, estamos junto a Luis, felices de tenerte aquí. Muy bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias por la invitación. Un agrado tenerte acá. Sí. La próxima semana se inicia este proceso del segundo tiempo, la Convención Constitucional, pero antes de comentar lo que viene, nos gustaría que nos hablaras cómo has visto estos primeros 6 meses, cómo evalúas esto que han hecho, un trabajo pero desgastante, agotador, y qué aspectos piensan que se pudo haber hecho mejor. Bueno, estamos, ¿cierto?, viviendo un momento único en nuestra historia de Chile, que es esta escritura de la nueva Constitución, con participación amplia, convocante, ¿cierto?, distintos convencionales que han sido electos por los distritos, las personas, las comunidades, y eso ya hace un proceso que sea desafiante, porque primero tenemos que conocer y también abordar la diversidad
de verdad, porque muchas veces lo mencionamos en los discursos, pero cuando realmente nos enfrentamos a las distintas visiones de mundo y de pensar, nos convoca ciertos otros desafíos. Entonces en estos 6 meses ha sido clave, creo yo, para formar, avanzar. Primeramente nos tocó muy difícil al comienzo con la instalación, porque hubo, digámoslo así, muy poco apoyo del gobierno, porque necesitamos los apoyos, ¿cierto?, del Ejecutivo para poder avanzar, así quedó también en la reforma constitucional. Sin embargo, el liderazgo de la Lamien Elisa Loncón, junto con Jaime Baza, ha sido clave también para establecer los primeros criterios, avanzar en el reglamento, que fueron los 3 primeros meses, y ahora ya estamos de lleno discutiendo las normas constitucionales, ¿cierto?, recibiendo las normas populares, que están siendo levantadas por organizaciones sociales, por personas naturales, y eso también hace que el proceso se acelere. En ese sentido yo hago un balance positivo de esta primera etapa, porque no es fácil para nadie crear un órgano nuevo, y también, como insisto, convocar a tanta diversidad de grupos políticos diferentes. Nosotros venimos de los movimientos sociales, donde no estamos quizá tan acostumbrados a estas lógicas políticas tradicionales, y ha sido también interesante cómo vamos generando esta conversación. Sí, mira, importante lo que dice al final, porque el próximo 4 de enero se renovará la mesa directiva de la Constitución y dentro de las candidatas a presidir la Convención está tu nombre, por parte de los movimientos sociales que son tremendamente relevantes. Son quienes hicieron posible el cambio, son los movimientos sociales justamente. ¿Cuál crees que debe ser el rol que debieran jugar quienes presidan esta instancia en esta segunda parte del proceso constituyente, que va a ser determinante, porque además en marzo tenemos la asunción del nuevo gobierno? El poder constituido debiera tener cierta independencia del poder constituyente. Sin duda, sin duda. Nosotros también creemos aquello, que el poder constituido es independiente, ¿cierto?, de nosotros que somos el poder constituyente. Eso no implica que tengamos buenas relaciones, que probablemente, espero que así se den, ¿cierto?, como se ha manifestado sobre todo por el presidente electo Gabriel Boric. Sin embargo, es muy necesario también que avancemos en esa autonomía, y esta segunda parte es crucial, porque vamos a claramente, ¿no?, debatir y deliberar las normas constitucionales que van a quedar en la nueva Constitución, donde también tiene que quedar, primero, claro, las formas. Hay un tema también de método, de cómo establecemos los diálogos, las conversaciones, pero también de fondo, porque a nosotros como movimientos sociales nos interesa, y ha sido, ¿cierto?, el mandato ciudadano, de que la Constitución realmente refleje las demandas de los pueblos. O sea, también, por eso también es importante tener eso en claro, y hacer todas las alianzas posibles, hacer la conversación, me refiero, hacer diálogos múltiples, como ya lo estamos haciendo desde un comienzo también, levantando temáticas que quizás no eran tanto de dominio público, como han sido temas de cambio climático, de ciencia, que ha sido también bien importante para poder abordar la complejidad de los desafíos que tenemos. O sea, avanzar en una sociedad más justa y democrática no es sencillo, no es un camino lineal. Por eso también es importante pensarlo desde esa complejidad. Sí, mira, muy importante lo que dice. ¿Cuál crees tú que debería ser el vínculo del nuevo gobierno con la convención? Porque efectivamente hubo mucha unidad para detener el avance de la ultraderecha, particularmente del candidato Kast, y eso generó una tremenda unidad a lo largo del país. Tú vienes de una región importante, quizás la más importante del país, si uno quiere medirla por el aporte que hace al Producto Interno, bueno, una zona minera, Antofagasta. Estamos con Cristina Dorador para nuestros auditores, una gran científica chilena y convencional además. ¿Cuál crees tú debería ser el vínculo? ¿Cómo se mantiene esta autonomía? Porque eso va a ser lo complejo. ¿Se puede limitar de alguna forma el apoyo sin perder autonomía? Yo creo que lo que convoca al gobierno y la relación con la convención está más o menos claro, porque eso también se hizo en la primera parte. Sabemos cómo funcionar, sabemos que nos relacionamos con las Express, está todo eso ya andando, así que yo creo que pero sí nosotros esperamos que exista un apoyo más decidido, que no tuvimos en esta primera parte, por ejemplo, el ámbito de las comunicaciones. Porque el vivir un proceso constituyente en un país también requiere compromisos múltiples, entre ellos de la comunicación. Ojalá que sea un apoyo masivo, que toda la gente, espero que nadie en Chile no sepa que esto está pasando. Eso sería muy, muy malo, ¿no? Porque el plebiscito de salida es obligatorio. Entonces las personas, todos van a tener que votar y tienen que conocer tanto el proceso, participar de él y también conocer, por supuesto, los contenidos de la nueva constitución que se va a votar. Por eso mismo necesitamos esos apoyos, además de los apoyos financieros para temas que todavía están pendientes, como la más participación y también la consulta indígena. Pero eso yo creo que son los desafíos que tenemos en esta segunda etapa, y como también usted señala, han sido los movimientos sociales, los grupos autoconvocados que se organizaron en poco tiempo, ¿no?, para frenar
este avance y también para demostrar el apoyo a la nueva constitución. Por lo menos en Antofagasta se repitió el resultado del apruebo del plebiscito, ahora con la elección de Gabriel Boric, y gran parte de ese apoyo tiene que ver con que el presidente Boric dijo en su discurso muchas veces que él apoyaba y apoya, ¿cierto?, decididamente el proceso constituyente a diferencia del otro candidato. Entonces acá también hay expectativas muy altas del proceso constituyente en las regiones, y eso también hay que darle cabida y hay que darle también una significancia. Así es, la convención se defiende a pesar de que han sufrido campañas del terror. Bueno, en este segundo tiempo la convención debe generar un articulado, como bien tú lo dejas claro, eso es fundamental. Quienes nos hemos movilizado desde hace años por recuperar derechos sociales básicos, importantísimos, nos preocupa que la derecha, pese a ser minoría y estar debilitada, pueda entonces instalar sus intereses y esté usando para ello los espacios de participación ciudadana que sean abiertos. Y lo hace porque tiene los recursos económicos y mediáticos para hacerlo, cosas que el pueblo no tiene. Nos pasa, por ejemplo, en la iniciativa de seguridad social de Endomás FP versus la de las AFP. ¿Cómo ves esta materia desde el interior de la convención? Bueno, nosotros en este momento estamos discutiendo las normas que se han levantado desde los convencionales, que por supuesto en nuestro caso tienen una base social. O sea, no es la idea de un partido que quiere postular una norma. Y en ese sentido también tiene mucho apoyo. Y paralelamente, como usted bien lo señala, se están trabajando y se están presentando las iniciativas populares de norma que están juntando firmas. Ayer se logró la primera norma popular que tiene que ver con el yo decido, ¿no? Con los derechos reproductivos, que logró, y ahora vamos como casi las 20.000 firmas, y probablemente llegue, nosotros creemos, hasta las 100.000 cuando se cierre este proceso, lo cual también es una señal clara de que la gente sí está atenta al proceso, y sí es un mecanismo participativo, donde probablemente, yo creo que eso también tiene que ser más que una señal, un hecho, nunca volvamos atrás en temas de participación. O sea, si es posible levantar una iniciativa popular de norma para proponer normas a la Constitución, eso también debiese permear en nuestro futuro democrático. Y quedar en la Constitución como la iniciativa popular. Y quedar en la popular Constitución, exactamente. Es uno de los temas que también nosotros estamos impulsando, que son aumentar mecanismos de democracia, democratización y democracia directa. Ahora, respecto a cómo los movimientos sociales se enfrentan a esto, si bien es cierto es el mecanismo que está, probablemente muchas muy buenas iniciativas populares no alcancen las firmas por un tema límite de tiempo de organización o de alcance. Sin embargo, para eso también nosotros tenemos que estar monitoreando el proceso y apoyar las iniciativas populares que nosotros y que el movimiento social se haya levantado. O sea, no puede ser, creemos, que una iniciativa se quede sin ser ni siquiera discutida. O sea, eso también es un espacio importante que nosotros podemos dar ese trabajo. Sí, mira, qué importancia lo que señalas tú, Cristina, porque efectivamente el gran déficit quizás que hay hoy día es que la gente, la ciudadanía en general, tiene mucho desconocimiento del proceso constituyente. Y eso creo que se corresponde con una estrategia comunicacional de parte del gobierno. Invisibilizar, desacreditar, desprestigiar, eso ha sido la tónica con la que se ha tratado y maltratado a la convención. Por lo tanto, los resultados son obvios, la gente no tiene mucho interés. Televisión Nacional ha jugado un rol que es francamente patético. Televisión Nacional, que debiera ser parte del debate constitucional para una nueva televisión pública al servicio de todos, no solamente de la gente que no es de derecha, de todo el pueblo. Sin embargo, tú ves que los días domingos, en un programa de 5 panelistas, hay 3 de derecha, hay 7, hay 4 de derecha, más los 2 animadores que son abiertamente de derecha. Entonces tú te dices, bueno, este país, ¿cómo cambió? ¿Cómo crees tú que tenemos que darle una señal en tan poco tiempo? Porque hasta julio se acaba el proceso constituyente y sería tremendamente importante que tú, como una mujer del norte, antofagastina, pero además científica y que viene justamente del mundo popular, del mundo independiente, pudieras dirigir, sería una señal potente, porque no se puede explicar de otra manera que habiendo sido el pueblo el que logró que este proceso se abriera después de la revuelta del 18 de octubre, hoy día volviéramos todo para atrás. Hoy se están enarbolando, se están desempolvando los viejos de la ex concertación, que fue justamente lo que el pueblo repudió. Entonces no podemos ser tan, yo diría, no sé, no encuentro la palabra para calificar una actitud tan poco coherente con lo que se ha dicho. ¿Cómo ves tú este proceso de forma tal poder mejorar la comunicación? De parte nuestra está en la mejor voluntad de poder apoyar.
No, es un tema muy, muy importante, nosotros lo tenemos de la primera relevancia, mejorar las comunicaciones, pero va más allá de un tema de comunicación, o sea, cómo comunicar, contar lo que está pasando, sino que también está pasando todo muy, muy poco plazo, haciéndonos cargo también de procesos que son profundos en el tiempo. O sea, la despolitización del país también explica en parte esta falta incluso de interés de algunas personas, y por otro lado también la falta de educación cívica. O sea, muchas personas no alcanzan a entender quizás la importancia de esto, o al revés, es demasiado importante y también hay una cierta frustración porque no se logre las expectativas en el corto plazo. Entonces es un desafío no menor, pero ya que estemos en este proceso, yo creo que es algo muy positivo. Por eso también lo que usted señalaba, cuidar la convención también implica que cada uno tome un rol protagónico en esto, sentirse parte de este todo y comunicar uno a uno. Así como lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, también ahora es el momento. Frente a las adversidades, frente a la falta, digamos, de apoyo de los grandes conglomerados, bueno, esa es la forma, mientras mejoramos justamente esto para que no vuelva a pasar y tengamos una democracia mucho más profunda. Así es. Estamos con Cristina Dorador, ella ganó ampliamente, fuiste como una de las primeras mayorías en Distrito 3 en votaciones. Para la primera mayoría. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Hablemos de ciencia. Tu nombre también ha sonado para encabezar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el segundo periodo del gobierno de Boric. Una vez aprobada la nueva Constitución, y ojalá todos podamos celebrar aquel evento, ¿estarías disponible para ocupar ese cargo? ¿Cuáles serían las prioridades de ocuparlo? Te escuché algo que me encantó. La ciencia bien usada. Y para allá va encaminado, la ciencia al servicio del bien. ¿Cuáles deberían ser esas prioridades bajo el gobierno de corte progresista de Apruebo Dignidad? Bueno, primero respecto al tema del ministerio, yo agradezco muchísimo a las personas que me nombraron, que son colegas, digamos, muy conocidos, son premios nacionales, así que me parece es un honor realmente que me consideren, pero yo estoy ahora enfocada 1000% a la convención, y probablemente luego que se apruebe también va a venir un momento que es aún quizás más importante, que es cómo implementamos la nueva Constitución. O sea, primero llegar al apruebo, que ojalá sea masivo, así como fue también en el plebiscito, y posteriormente todo lo que tiene que ver con implementación, cómo logramos que esta Constitución, ¿cierto?, empape a las leyes. Yo creo que hay un proceso que hay que hacer ahí bien importante, así que no sé qué pasará después, todavía estamos en el día a día. Respecto al perfil o a lo que el Ministerio de Ciencia en este gobierno debería abordar, hay varios temas, creo. Primeramente, este ministerio es muy nuevo, este ministerio tiene apenas 2 años, y es un anhelo de décadas de toda la comunidad de investigadoras e investigadores en Chile. Entonces ya partió, digamos, que tiene el funcionamiento, entonces ahora lo que hay que enfocarse es en cómo mejorar, y yo creo que un desafío mayor es la descentralización de la investigación en Chile. O sea, eso se puede, nosotros a la par estamos avanzando en el tema constitucional. O sea, tenemos la comisión que nosotros también empujamos, que es la Comisión de Sistema de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio y Cultura. Y ayer justamente hicimos la deliberación de las 2 primeras iniciativas de norma, que tiene que ver con derechos culturales y el derecho a los conocimientos. Que es muy importante esto porque le va a dar la alternativa de futuro al país, que podamos despegar justamente esta dependencia económica de los recursos naturales, de las materias primas, y que realmente damos el salto que tanto queremos, ¿no? Una sociedad en base a los conocimientos, y para eso el ministerio es clave, porque ejecuta justamente estas medidas que estén a nivel constitucional, algo que no tenemos en Chile todavía. Oye, Cristina, tú en tu exposición ante la convención, que la escuchamos detenidamente, planteaste como propuesta que el acceso a la ciencia sea considerado como un derecho en la nueva Constitución. ¿Cómo se entronca esto con generar las competencias básicas para que la mayoría de la población pueda hacer uso de ese derecho? Y además, ¿cómo potenciar que la investigación científica desde las universidades, que debiesen ser la base fundamental que impulsa esto, u otro organismo público al margen de los intereses privados? Porque tú estarás de acuerdo con nosotros que desgraciadamente esta lógica privatizadora que está en todas las áreas de la sociedad, ya no solamente en las áreas económicas, sino que está en todas las áreas de la cultura, esta lógica de quitar lo público y colocarlo al servicio de lo privado. ¿Cómo te imaginas este diseño, este nuevo país? Porque creo que es relevante también que aprovechemos los convencionales, lo digo en el mejor sentido de la palabra, aprovechemos para también pensar
compartir el pensamiento y sobre la base del compartir el pensamiento vayamos soñando también un nuevo mundo, porque hay que imaginárselo antes de crearlo. No, por supuesto, eso es crucial, porque uno podía estar muy desconectado del mundo y construir una constitución, con lo que sabe, con lo que cree que el otro necesita. Pero resulta que no es así. Nosotros estamos muy conectados con todo el mundo, estamos en una sociedad totalmente globalizada, sobre todo con el tema de las redes, ¿no? Internet. Y además tenemos algo también, un gran problema global, que es la crisis climática. Entonces nosotros somos la primera constitución en el mundo que se está escribiendo con esas condiciones, con una crisis climática en un mundo globalizado y además donde están los ojos del mundo puestos en esto, porque nosotros vamos un poco a experimentar cómo los países tienen que abordar los cambios en la crisis climática, el tema económico a largo plazo. Ayer eso fue portada del New York Times, sí, en Estados Unidos. Se hizo un reportaje respecto al litio, donde yo también participé, y ese es el titular. El titular es: Chile experimenta un cambio constitucional en un contexto de crisis climática, y es el primer país del mundo que lo hace. Mira, qué bien, qué bien. Por lo tanto, es fundamental que pensemos todas estas problemáticas de la complejidad. No se puede hablar de derechos sociales o de vivienda sin considerar la crisis climática. Y eso también, para aquello, necesitamos una base de conocimiento sólida. Por eso también, insisto, tenemos que, como en todas las áreas pasa, nosotros tenemos brechas enormes, brechas de desarrollo tremendas. En la ciencia también. Se hacen las universidades de Santiago. ¿Quiénes la hacen? Más los hombres que las mujeres. Si vamos por temas sociales también hay una brecha enorme. ¿No? Los estudiantes del liceo no tienen tantas posibilidades de estudiar estas carreras, sino que otras. Y así. Entonces también nosotros queremos apuntar hacia la democratización del conocimiento. Y ahí también se vincula a lo que usted señala, de los intereses económicos. La investigación per se es importante, pero también tenemos que pensar en cuáles son los desafíos que tiene Chile. Entonces también hay una parte que debería irse focalizada. Y la empresa privada invierte poquísimo, casi nada en investigación en el país. Entonces también es una oportunidad de que entre todos configuremos este sistema sólido. Porque el Estado invierte, el último país casi de la OCDE que invierte en ciencia y tecnología, el 0,34% del PIB, pero en otros países, y ese porcentaje es mayormente estatal. En otros países, el porcentaje que se invierte del país es, incluso en Alemania, es mitad privado, mitad estatal. Entonces acá tenemos que también promover aquello, porque no se puede con fondos del Estado financiar también a veces intereses muy particulares de ciertas empresas, haciendo cierto que no se desarrollen, por ejemplo, los talentos científicos de jóvenes que probablemente no tienen oportunidad, ¿no? Entonces también hay que poner eso en la balanza. Yo creo que es parte de la discusión también constitucional, este compromiso país por pensar el Chile del futuro. Así es, lo importante y lo relevante. Te escuché alguna vez decir que en el tema del Soquimich, por ejemplo, el proyecto de investigación se lo dieron a una universidad de fuera de Chile, donde no le abren capacidades a las universidades de aquí de hacer investigación. Bueno, esa fue justamente una de las negociaciones que hizo el país para otorgar, porque el litio es un mineral estratégico de Chile, entonces se hace a través de licitaciones, y se le otorgó el aumento de cuota a SQM hasta el 2030, y parte de esa negociación fue construir un centro de investigación en energías renovables. Primero era en Santiago, después hubo una presión ahí de los parlamentarios, y en Antofagasta, y después cuando se hace el concurso, Chile participa con un consorcio digamos, las universidades, hacen un consorcio de universidades, muchas estatales, y se le otorga a una universidad en Estados Unidos, un consorcio de universidades de Estados Unidos. Eso está ahora en tribunales, ¿no? Fue objetado por varios temas. El punto es que ya ha pasado previamente en que, y termina siendo objetada esta licitación. Ahora mismo está también en el tapete el tema de la licitación de las 400.000 toneladas de litio que el gobierno abrió, si se va a licitar en este gobierno, en el siguiente. O sea, el litio siempre ha sido usado como una moneda de cambio, pero es importante pensarlo un poco más allá. O sea, como también te señalaba, la región de Antofagasta tiene una de las mayores contribuciones al PIB nacional, sin embargo, poco y nada queda de la región. Y esa es una demanda transversal de la gente. O sea, la gente te dice, cualquier persona dice, no queremos más, porque no hay hospitales, no hay digamos, muchas falencias
que no son posibles de explicar con el nivel de ingresos que genera la región. Bueno, en ese mismo sentido tú planteaste, también planteaste que, y lo tenemos entre comillas, el derecho a beneficiarse del conocimiento y sus aplicaciones y a gozar de sus beneficios, una cuestión que parece obvia, pero no lo es. En estos momentos las y los trabajadores vemos cómo el desarrollo científico, tecnológico, está siendo aprovechado prácticamente exclusivamente por el gran empresariado, es decir, el desarrollo de la ciencia y la técnica al servicio de una minoría en detrimento de las grandes mayorías, y en circunstancias que el desarrollo de la tecnología no es fruto del empresariado, es fruto de la capacidad humana, de esta capacidad colectiva muchas veces. ¿Cómo logramos que el desarrollo científico de la humanidad beneficie a la gran mayoría, y particularmente a quienes generan riqueza, que son los y las El trabajadoras? espíritu base de la investigación es ese. Si uno, en todas las escuelas de ciencia, yo creo que está eso básico, como un imperativo ético. Como principio, ya. Como un principio, generar investigación o generar conocimiento para el beneficio de la humanidad. El tema es que al no haber este apoyo, resulta que Chile produce muy poca tecnología. La tecnología que probablemente usted está pensando se importa. Lo hacen otros países, correcto. lo hacen otros países y se compra y se adapta. Pero eso no da cuenta de las necesidades que aquí tenemos. Por lo tanto, la mayoría de las veces no funciona. Hay ejemplos, pero yo creo muchísimos de aquello en temas ambientales o incluso decisiones, experiencias científicas o tecnológicas con otros países. Acá no, en el desierto no se puede porque no llueve, no sé. Cosas así que a veces han ocurrido. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestro propio conocimiento. Y va más allá de eso, porque es una herramienta de democracia. La ciencia es una herramienta de democracia, porque el conocer abre puertas. El conocer implica curiosidad, implica también soñar otro país y no limitarlo a una visión de mundo muy acotada. Entonces, cuando, por ejemplo, a una comunidad se le instala la empresa al lado, una cuestión gigante, donde vienen los grandes, no sé, expertos, porque eso también es un término muy usado, ¿no? A explicarle a la señora, ¿sabe qué? Yo sé más que usted, sé que usted no tiene por qué decirme. Nosotros también involucramos en esta norma los saberes locales, los saberes ancestrales y los saberes populares. O sea, no solamente el conocimiento es ciencia, sino que es investigación de muchas formas y muchas disciplinas. Y eso también es avanzar en esa democratización. Así que lo de usos indebidos y todo eso está regulado a nivel internacional. Es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos que nosotros no hemos incorporado en nuestra Constitución. ¿Y crees tú que va a ser posible incorporarla ahora? ¿O está ese debate, ¿no es cierto? Yo creo que sí, justamente lo que indicaba, ayer deliberamos la norma. Entonces, en unas 3 semanas más se va a votar en general en nuestra comisión, se va a hacer un periodo de indicaciones, después la votación en particular, y con eso pasa al Pleno para ser votada por el Pleno. Si el Pleno la aprueba por 2/3, tenemos en nuestra Constitución los derechos a los conocimientos ya escritos. Mira qué bien, ¿eh? Así que, muy bien, bueno, nosotros, yo soy representante del sector comercio, Luis del sector bancario, son los sectores más agresivamente atacados por la evolución tecnológica y por esto robotización y automatización, y los empresarios llaman la readecuación de los empleos o la reconversión del trabajo a una persona que sepa manejar, no sé, en un supermercado una caja automática en desmedro de que se pierden 7 u 8 plazas de trabajo. Y como lo decía, el trabajo no está consagrado, como no hay un derecho al trabajo que esperamos todas las organizaciones sindicales y sociales que quede en esta nueva constitución, que estamos seguros, y nosotros vamos a luchar porque en el plebiscito de salida se apruebe, viendo también el gran despliegue territorial y la gran inyección que ustedes toman de sus territorios para llevar las demandas populares. Así que es un temazo el tema de... Sí, me gustaría agregar ahí que yo entiendo que hay temores respecto a lo que usted señala, y son temores completamente fundados, pero hay que también tener en cuenta que no hay que ver la tecnología como una amenaza, porque puede ser al revés. Acá lo que pasa es que se está usando de una forma reduccionista, que es una forma económica de que el objetivo es generar más ganancias, ¿cierto?, en desmedro del trabajo de las personas. Para allá iba, porque por ejemplo en el tema Walmart hay 5.000 despidos y el ministro Melero salió a decir que era parte de la automatización y de los adelantos, pero el gobierno no hace nada por proteger. Nosotros, por ejemplo, también dentro de la norma propusimos un principio, que es de la toma de decisiones informadas.
Y acá hay un tema también que incluye a los derechos humanos, porque las personas no son reemplazables. Primera cosa, no son reemplazables tecnológicamente, porque para ese sistema pequeño probablemente funciona la máquina, pero va en desmedro del desarrollo humano y del derecho al trabajo. Entonces tenemos que ver la forma de compatibilizar. Por eso no es que la tecnología llegue a quedarse, sino que al revés, nosotros quizás no hemos sido capaces de poner al ser humano sobre aquello. Porque también hay tareas que son irreemplazables. Y si se automatizan, la probabilidad de fracaso es altísima. Eso también hay que hacerlo notar. Por eso también, mientras la población esté más empoderada en conocimiento y entienda lo que está pasando, es mucho más fácil también resistir estos embates finalmente de parte del empresariado que piensa, ¿cierto?, de esta forma muy reduccionista quizá, pero es parte de la convivencia y del diálogo que tenemos que establecer. O sea, porque se viene más todavía. O sea, cuando empecemos, no hemos hablado del tema, pero cuando empezamos a hablar de derechos digitales, de protección de datos, o sea, eso también lo estamos viendo en nuestra comisión. Ya se están presentando las normas al respecto y la idea es, ¿cierto?, establecer un marco de respeto a todos esos temas, porque pareciera ser que ahora nuestros datos están en todas partes, damos el root, sí, ¿no? Y no sabemos bien qué consecuencias eso va a tener para nuestra vida. Bueno, es lamentable, yo creo que bueno, los temas que estás poniendo tú en el debate son quizás los temas más importantes para el diseño de un país que se construye en el siglo XXI sobre la base de una arremetida, yo diría, incomparable a lo largo de la historia como es la ciencia y la tecnología. Sin embargo, y aquí está el problema concreto, la gran mayoría del país está más concentrado en la restitución de los derechos fundamentales, porque un país que ha conculcado todo en 40, 50 años no tiene tiempo para reflexionar acerca de la importancia de la ciencia y la técnica y por lo tanto tiene que estar más bien preocupado de que le garanticen lo mínimo, pensiones, salud, educación, que son lo fundamental. Entonces quiero plantearte lo siguiente, llevarte un poco a la discusión que teníamos al comienzo. La posibilidad que tú seas la presidenta de la Convención Constitucional para nosotros es relevante, porque somos parte del movimiento social, y qué mejor que tener a alguien que habla tan claro como hablas tú. Estamos, para nuestros auditores, conversando con Cristina Dorador, y han aparecido otras candidaturas, también mujeres, está Patricia Poli, se le entiendo de Independientes No Neutrales, y aparece ahora en estos días el lanzamiento de Beatriz Sánchez como también otra carta para ocupar la presidencia. Esto es complejo porque resulta que las tres mujeres tienen ciertos pergaminos, pero tú eres una mujer de provincia, de regiones, de una región importante que jugó un rol determinante en el último proceso electoral. Hay alguien que dice, esta frase la anoté para no se me olvide, los votos están prestados. Gabriel, no te olvides, los votos están prestados. Justamente una persona de Antofagasta que me llamó en la mañana porque sabía que teníamos el programa contigo. Entonces me dijo, Luis, por favor, recuerda esta frase de muchos antofagastinos. Luis, Gabriel, los votos están prestados, no te olvides. Cristina Dorador es nuestra candidata. Entonces, de eso hay algo de cierto, porque no se puede explicar un fenómeno tan radical en tan poco tiempo. Antofagasta se volcó a votar por una candidatura para detener a la derecha, pero eso tiene no un cheque en blanco, es el apoyo a una nueva forma de hacer política. Exacto. Y tú, yo creo, representas parte de eso. No se puede seguir pensando, tenemos que decirlo aquí en la radio, que piensa en la Radio Universidad de Chile, no podemos seguir siendo tan esquivando tanto la realidad. No podemos seguir mirando la cara al Mercurio para construir o diseñar un nuevo gabinete, como el Mercurio está diciendo quiénes deben ser los ministros, o sea, ella es una insolencia. Entonces, ¿qué apoyo importante has tenido, Cristina? ¿Qué pasa con nuestra presidenta Elisa Loncón? Está manifestado el apoyo, porque también hemos leído algo en la prensa, que otros convencionales, es importante que se rompe esta suerte de los bloques, esto de los partidos. Sí, bueno, nosotros llegamos a la convención desde nuestros movimientos, sin conocer incluso mucho cómo funciona la política tradicional por dentro, lo cual ha sido, yo creo que muy complejo en algunos momentos, pero igual beneficioso porque no tenemos esa carga ni tenemos por qué conversar con el otro en los mismos códigos. Claro. Entonces, por eso también, cuando nosotros en los movimientos sociales dejamos, creo yo, de estar impulsando el proceso constituyente por alguna otra distracción, pasa que los partidos toman de nuevo ahí como, no sé, relevancia, o por lo menos comunicacionalmente. En ese sentido, claro, nosotros hemos estado en conversaciones con todos los grupos políticos,
muy abiertamente, transmitiendo es lo que he señalado hoy día, de que somos los movimientos sociales importantísimos y que tenemos que estar ocupando estos espacios que generalmente no los disputamos. Entonces también es un desafío enorme, creo yo, para toda la comunidad organizada, pensando en el plebiscito de la prueba, porque esto también son votos y son votos obligatorios. Mismos miembros del Frente Amplio, como Constanza Chonja, que es convencional, en una entrevista hace pocos días, señaló que el conglomerado no puede gobernar sin movimientos sociales. Y eso se está buscando. Por lo tanto, ¿por qué tendría que ser distinto en la convención? Así que eso también es bueno plantearlo. Y también eso implica tener gestos, creo yo, de generosidad y de amplitud, de entender que hay formas distintas de hacer política y que eso es lo que la gente está esperando. Y que en Antofagasta se ve bastante reflejado. O sea, se cuadruplicó la votación de Gabriel Boric entre la primera y segunda vuelta, y en gran parte fue producto del apoyo al proceso constituyente. Porque la gente, por ejemplo, yo puedo hablar por Antofagasta claramente, quiere cambios profundos. Quiere cambios profundos que no van a hacerse en 4 años. Y de eso está claro, la gente va a esperar por estos cambios profundos que hemos demorado cuántas décadas en poder concretarlos. Así que pero hay que dar señales concretas. Claro, quedan 3 días para que se elija la nueva mesa en la Convención Constitucional. Para nuestro auditorio en la Radio Universidad de Chile, que es un público bastante crítico, es tremendamente relevante jugarse las cartas. Así como se jugó la gran mayoría por Gabriel, creo que tenemos que jugarnos nosotros en particular por Cristina Dorador. Tenemos una muy buena relación en particular nosotros con Beatriz Sánchez, pero creemos que en esta oportunidad es relevante colocar el nombre de una mujer joven, científica, destacada científica, y particularmente desde la zona de Antofagasta, que no es cualquier región. Antofagasta no es cualquier región, y hay que decirlo, porque es una región compleja, controvertida, que tiene muchas demandas, tiene una tasa de migración más grande, también. Bueno, estigmatizada siempre, por siempre, y sufre también las consecuencias de la depredación del ecosistema, digámoslo claramente, la gente, el arsénico es tremendo. Así que bueno, miren, bueno, un agrado estar con Cristina Dorador, sin duda la candidata a los movimientos sociales y de Novas FB. Estamos para apoyar, nosotros necesitamos que se rompa esa manera de hacer política tradicional y que lleguen caras nuevas, rostros nuevos y más con tantas habilidades como tú has demostrado. Y con tanta claridad, diría yo, yo creo que tú nos has sorprendido, Cristina, y hay que decirlo. Han sorprendido muchas convencionales de provincia, como la Manuel Arroyo, en la zona de Gualmá, gente joven, mujeres con muchos pergaminos, y qué bueno eso que ocurre en el país, que se acabe esta lógica tan, yo diría, tan fatal que hemos tenido en Chile de que Santiago es el país. Creo que, así que te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, agradecer por supuesto a usted y a todos los movimientos sociales que han impulsado que estemos acá. Recién se nombró Manuela, bueno, Modatima, que también soy parte. Los movimientos allá en Antofagasta, así que muchas gracias y esperemos que nos vaya bien el martes. Sí, desde aquí apoyo a Rodrigo Mundaca con todo lo que está pasando. Sí, Rodrigo, un gran apoyo. Un abrazo. Listo, gracias.